Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo mi top 5 de las últimas lecturas que he leído. Y como siempre y como es habitual, pues ordenadas de peor a mejor. En quinto lugar y con 3 estrellas os traigo una novela corta de reciente publicación, se publicó en 2019, que se llama En la Tierra somos fugazmente grandiosos, del autor vietnamita norteamericano Ocean Vuong. Bueno, pues esta es una novela de 263 páginas que, como os digo, se publicó en 2019, que se centra en la vida de una familia vietnamita que se va a los Estados Unidos. Parece ser pues que en la guerra del Vietnam pues hubo un norteamericano tuvo relación con una vietnamita y de ahí surgió un hijo, y a partir de ese momento pues bueno, se llevó luego a sus hijos y a su familia allí a Estados Unidos. El protagonista de esta película es un chico joven, 20 y pocos años, y es un chico que nos va a relatar pues cómo es su relación con su abuela, que trabaja de esteticista en un pequeño establecimiento de belleza, y todas las dificultades que a veces se encuentra una familia extranjera en los Estados Unidos para adaptarse a su cultura, etcétera. Ya no solo eso, sino aunque también siempre hay un toque de racismo entre los habitantes, ¿no?, de ahí, entre las gentes de Estados Unidos. Luego hay una cuestión que me ha gustado mucho, que es la prosa de este autor. Me gusta mucho cómo escribe, porque se nota que proviene de la poesía. Es un chico que ha escrito mucha poesía, es un poeta, y eso siempre en la narrativa siempre se nota muchísimo. Luego también otra cosa que me ha gustado mucho es el realismo tan crudo de sus descripciones. Son muy crudo, no embellece las situaciones, sino que te lo escribe con belleza, o sea, de una forma hermosa, pero sin llegar a que sea algo romantizado ni idealizado. Es decir, es muy realista, ¿no?, en ese sentido. Sin embargo, ¿por qué no lo he podido subir de 3 estrellas? Pues porque, como sabéis, a mí no me gusta el uso de las drogas, y aquí se utilizan mucho las drogas en esta novela. Luego hay escenas innecesariamente sórdidas que tampoco me han gustado, y luego decisiones de los personajes que si vives en un país en el que hay una cierta ambiente de racismo, tampoco entiendo que tome una serie de decisiones tan a la ligera y tan arriesgándose de esa manera como hace este chico. Así que es una novela que las decisiones temerarias normalmente son poco creíbles, y a mí el que un personaje no sea creíble me tira para atrás en una novela. De todas formas, como está muy bien escrito, es de narrativa actual, y también esta óptica de un escritor vietnamita que vive, de hecho el escritor es un vietnamita que también ha nacido en los Estados Unidos, por lo tanto ya es de segunda generación o tercera, por lo tanto esa óptica de familias que en su época emigraron a los Estados Unidos y cómo viven allí, pues siempre es muy interesante, ¿no? Por eso, por lo menos una lectura sí que os recomiendo. En cuarto puesto, y también con 3 estrellas, os traigo El primero en morir, de James Patterson. Esta es una novela policíaca, más que novela negra, es una novela policíaca de 400 páginas, en las que el protagonismo lo tendrán 4 mujeres. De hecho, este es el primero de una serie de novelas policíacas que se llama Women's Murder Club, el club de las mujeres asesinas o algo así. Pues es ya os digo, son 4 protagonistas femeninas, una de ellas es inspectora de policía, y tienen que seguir la pista de un asesino en serie. Es una novela veraniega, de lectura muy fluida, muy amena, muy sencilla, y para el verano está muy bien. ¿Qué es lo que no me ha gustado de esta novela? Pues que todos los personajes son insípidos, sobre todo la inspectora, insípida, o sea, no tiene profundidad de personajes, simplemente son 4 mujeres, o sea, 4 personajes que se juntan para una cosa, pero no te desarrollan ni te profundizan, parece que sean las 4 iguales, pero si tengo que darle el premio a Sosa, es la inspectora, que eso te tira para atrás.
no te permite empatizar con los personajes. Por lo tanto, si los matan como si no los matan, como que te da igual. Eso es lo malo que tiene el no desarrollar bien los personajes. Pero bueno, ya os digo que aunque el peso lo tenga la trama más que los personajes, pues bueno, es una novela que invita a ser leída pues entre grandes obras, así para desconectar, y ahora en época veraniega pues va de maravilla. Así que en un cuarto puesto con 3 estrellas, El primero en morir. En tercer lugar, y también con 3 estrellas, os traigo una obra y una opinión impopular, que sé que será impopular. He releído Barleby, El escribiente, de Herman Melville, y bueno, y me ha parecido igual en fin, una novela pues igual que la primera vez que la leí, que es un 3 estrellas, vamos, no le puedo dar más. Es una breve novela de 106 páginas, un drama psicológico, podríamos decir que es un drama psicológico o algo así. Con un ambiente muy kafkiano, en el que el protagonista pues bueno, empieza a trabajar como escribiente en una empresa, pasando a limpio redacciones de sus jefes y eso, y en un momento empieza a decir que preferiría no hacerlo. Es decir, esa frase que va como cada vez que le dan una orden, pues dice preferiría no hacerlo. Esa frase conlleva dos, como en mi opinión, lleva como dos mensajes, ¿no? Primero es que es una forma de rebeldía, es decir, si tu jefe te da una orden, normalmente todo el mundo cumple una orden, porque se supone que es tu jefe, y cuando este hombre se permite decir que pues esto prefiero no hacerlo, es un acto de rebeldía que bueno, que nos hace automáticamente engancharnos a este personaje, y por lo tanto ya, aunque sea cortita la novela, pero ya nos tiene con la intriga de ver a ver cómo le va a ir a este tío, o sea, cómo en fin, qué es lo que va a pasar con esa actitud de rebeldía ante el jefe y ante su trabajo. Eso por un lado, ese sería ese aspecto de rebeldía por un lado. Y luego por otro lado, también encuentro en esta novela este tipo de personajes que eran muy típicos de Albert Camus, por ejemplo, que eran un personaje con un desarrollo psicológico introspectivo muy, muy profundo, muy desarrollado, y que bueno, y que te metes en el pensamiento de ellos, en la forma de ver la vida, y ves como si estuvieran separados de lo que les rodea, y que ellos llevan su propia película en la cabeza, y que muchas veces ya no es la rebeldía, es simplemente el que tienen como incapacidad para poder adaptarse a las normas o a lo que la sociedad te impone, ¿no? A las normas, ¿no? de la sociedad. Entonces es como si fuera pues eso, a nivel individual, o sea, una personalidad un poco no insociable, bueno, sí, sería algo insociable también, pero bueno, lo que es un poco fuera de, que está como desencajada de la sociedad. Entonces yo he visto esos dos aspectos en este personaje, que es lo que más me ha gustado, la verdad, y lo que más te atrapa, esa cosa de decir a ver qué va a pasar con este hombre, con ese preferiría no hacerlo todo el tiempo, y luego también me gusta eso, el que sea una persona, pues eso, un personaje muy especial, ¿no? Muy atípico, que bueno, que está un poco fuera de la sociedad, aunque tenga que estar dentro, porque no tiene más remedio que ir a trabajar y todas estas cosas, pero como que todo le resulta extraño, ¿no? Entonces eso tiene esos dos aspectos, la verdad que para mí es lo que creo que es más destacable de la obra. Por lo demás, pues bueno, la trama cero, porque simplemente pues eso, esos momentos, esos instantáneas que tiene en el trabajo, en el que se revela de esa manera con el jefe, etcétera, y bueno, y poco más, es muy breve, en fin, yo creo que es más eso, como un cuento kafkiano, algo así, muy psicológico, muy también relacionado con el tema burocrático, esas relaciones siempre que hay un poco turbulentas con el que te manda, ¿no? Con el que organiza el trabajo en la empresa, y en fin, pues ya os digo que es una novela que lógicamente tiene su cosilla, pero bueno, tampoco es, cuando ya lo has terminado de leer, pues dice, bueno, pues una historia que está bien, y si le sacas ese juguillo al final, pues está bien, es curiosa, pero bueno, más de 3 estrellas tampoco le he dado esta vez.
En segundo lugar, y ahora ya sí con 4 estrellas, os traigo un ensayo que os traje también hace poquito en un book haul, que es Sin energía, del científico español Antonio Turiel. Bueno, pues Antonio Turiel nos ofrece en este pequeño ensayo divulgativo una actualización de los últimos datos de los informes, o sea, los informes internacionales que se están haciendo de sondeos acerca de la energía, tanto de las energías fósiles tradicionales como de las energías alternativas. Y bueno, se está llegando ya a una conclusión, y es que existe dentro de las energías fósiles hay como dos, ¿no? Una que es la tradicional, que es la extracción directa del petróleo o del gas o el carbón, y luego está por otro lado el fracking y todas las nuevas técnicas que están haciendo ahora pues para intentar un poco escurrir, sacar, aunque sean petróleos y de menos calidad, pero que tengan luego, que incluso requieran más procesos de depuración, de refinación, pero aún así pues claro, es más caro también, ¿no?, extraer ese tipo de petróleo. Pero cuando se están dando cuenta de que, claro, hay un límite siempre económico entre lo que tú inviertes para sacar una materia prima y el valor de la materia prima. El valor de la materia prima, bueno, yo no lo sabía, en este estudio me he enterado. Resulta que hay un tope de precio en los barriles de petróleo. Más de ese precio no se puede pagar. Es decir, a partir hay un techo de valor por todo, ¿no?, por todos los artículos, en concreto por los energéticos. Por lo tanto, ese tope llega un momento en el que, cuando el coste de la extracción ya se acerca a ese tope o deja muy poco margen, ya no interesa sacar petróleo de la tierra. Y lógicamente, cuanto menos petróleo hay, pues más se tienen que ir a sitios donde está ya la Antártida, el Mar del Norte, zonas ya muy difíciles, de muy difícil extracción. Hay que invertir muchísimo más de lo que se invertía antes. Entonces llega un momento en el que ya no merece la pena. decir que petróleo queda, gas queda de todo en el planeta, pero claro, ya no está en unas capas superficiales de la Tierra que permitan que sea rentable su extracción. Entonces ya es tanto lo que nos tendríamos que introducir dentro de la Tierra, que ya el coste de extraer lo que queda por ahí abajo es tanto que ya no merece la pena, ¿no? Entonces ahora eso es en cuanto a los fósiles. Y luego está el tema de la energía, bueno, y ahí, bueno, dentro de las fósiles ahí nos habla del problema del diésel, que el diésel es bestial, porque claro, el diésel es prácticamente el 95% del carburante que se utiliza para el transporte de mercancías es diésel, y el diésel solamente constituye un 20% del total de un barril de petróleo. El resto es gasolina y elementos más minoritarios, ¿no?, como alquitranes y cosas de estas. Entonces, claro, si solamente es un 23 o un 24% el diésel que se puede aprovechar de un barril, y es el 95% el que se utiliza para los transportes a nivel internacional, tanto marítimo como por tierra, pues claro, imaginaros que dentro de aquí a 2 días también va a faltar diésel, que va a ser el mayor problema, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, ahí nos desarrolla Antonio Turiel el tema del problema de las fósiles, pero es que luego tiene otro problema con el tema de las energías alternativas, y es que, claro, todo el mundo estamos pensando, bueno, pues cuando se acabe el petróleo y el gas, pues tenemos las eólicas y las solares. Pues parece ser que no es tan fácil. Ya se han dado cuenta de que poner los visos estos, las torres eólicas esas, resulta que no se pueden poner muy juntas, porque si se ponen muy juntas, la energía que viene del viento, la energía es por el aire en movimiento, ¿no?, del viento. Entonces, si se pone demasiado cerca, la primera aspa esta eólica sí que absorbe toda la energía, pero se la resta al que queda detrás. Por lo tanto, no se pueden juntar, con lo que tendríamos que separarla mucho, y eso pues también conllevaría un problema en la agricultura, es decir, tener muchos bichos de esos. Y luego es el cobre que necesitamos, o sea, porque sería para poder sustituir la energía actual
tanto eléctrica como fósil, necesitaríamos volver a crear nuevas redes ante la separación de esas estaciones eólicas, que eso costaría un montón, y el cobre también está muy escaso en el mundo. Por lo tanto, esa es otra de las vías que es muy que va a permitir pues una pequeña cantidad de energía a nivel mundial, pero poca, no va a ser mucha la eólica. Y luego la de las placas solares, pues bueno, necesita una serie de componentes que son de muy difícil extracción y que también estamos en escasez de materias primas para construir todos los microfotones, esos los LEDs o fotovoltaicos que absorben la luz del sol. Todo eso también cuesta muchísimo cada vez más extraerlos, ¿no? O sea, son como componentes que no son de mucha cantidad, no tienen mucha cantidad. Y luego encima nos habla de la energía nuclear. Parece ser que el uranio también cada día está más difícil. Bueno, ya sabéis que es difícil. A lo mejor una pequeña molécula de uranio hay solamente una en una montaña. O sea que imaginaros si está escaso. Bueno, pues el uranio dice que también cada vez está mucho más difícil de encontrar, y bueno, va a llegar un momento en el que ni siquiera la nuclear se va a poder. Decir que la verdad es que nos pinta un poco el tema un poco chungo. Pero claro, todo esto que os estoy contando es si queremos mantener este ritmo de producción, de superproducción, de obsolescencia programada, de no reparar los aparatos, de no fabricar bombillas y aparatos que nos duren durante 20 años como antiguamente. Claro, si queremos tirar la tostadora en cuanto se nos rompe y comprarnos otra, a ese ritmo lógicamente no se puede mantener. Ahora, si cambiamos el modelo productivo, se decrece, en lugar del crecimiento que siempre hemos estado con el crecimiento, empezamos a decrecer, y todo con todo lo que conlleva, por supuesto, conllevaría pues pasar de las grandes ciudades pues a ciudades cada vez más pequeñas, a casitas pequeñas, cada uno con su huertecito, con sus placas solares. A ese ritmo ya sí que se podría, pero claro, para llegar a eso, tal y como tenemos montado el mundo, que lo tenemos en plan intensivo, en producción intensiva, pues hay que pasar por un periodo de transición bastante prolongado, y tiene que ser de una forma muy inteligente, porque claro, además el cambio climático está ahí siempre amenazando. Es decir, que el reto para la humanidad, creo que tiene un reto muy importante de aquí a los siguientes 20-30 años, tiene un reto muy importante, y creo que pues eso, vamos a tener que plantearnos no solamente el tema del transhumanismo, es decir, seguir haciendo máquinas y máquinas para solucionar los problemas, sino que vamos a tener que cambiar nuestra óptica del modelo productivo y el ritmo al que se está produciendo. Así que pues bueno, ya os digo que son estudios muy interesantes, y yo creo que como el de Antonio Turiel tienen que haber ahora mismo cientos de estudios en todo el mundo muy interesantes, que bueno, que a veces no nos llegan por las traducciones y eso, pero la gente que esté trabajando en eso, yo creo que estará viendo ahora mismo esa realidad que se está ahí un poco germinando, y que nos va a tener pues eso, que hacer cuestionar pues un futuro, ¿no? El futuro de las energías, el futuro del ritmo de crecimiento o de decrecimiento, y la adaptación de la humanidad pues a una forma más tranquila, más relajada, más estable de vivir, ¿no? Así que pues bueno, más que respuesta, yo creo que estos estudios nos suscitan preguntas. Entonces cada uno tiene que empezar a imaginarse qué mundo alternativo podría surgir o debería surgir para que de aquí a un tiempo pues lo que gastemos de materias primas del planeta nos lo devuelva. Es decir, que haya siempre un equilibrio, ¿no? Lo que se llama la economía sostenible, pues no es más que eso. Si talo un árbol, tengo que plantar otro, y ya está. Pues lo del tema de las energías es igual. Tendremos que ver a qué ritmo queremos sacarle a la Tierra para que la Tierra luego nos lo devuelva. Tenemos que ir a un ritmo adecuado, ¿vale? Para que haya un equilibrio. Así que pues bueno, muy interesante la verdad, y creo que estos estudios nos tienen que abrir los ojos, hacernos pensar, y también pues hacernos imaginar qué mundo diferente queremos. Y para pensar ese mundo también, por eso me gusta la ciencia ficción, porque me gusta, si tú imaginas cosas diferentes a las que tienes, pues lógicamente puedes ir buscando alternativas
¿eh? Que si no sales nunca de tu solamente está esto, pues no, porque si solamente está esto, al final, tal y como vamos, el planeta se va al traste. Así que pues, tenemos que ir pensando en alternativas, pues para que la humanidad el día de mañana y nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos y todas las generaciones tengan aire limpio y tengan petróleo en la cantidad que necesiten y tengan sus bosques y sus ríos limpios y sus mares limpios y, en fin, y puedan vivir en felicidad y en armonía entre todos, sin guerras y sin historias. Así que pues, bueno, ya me he enrollado con el segundo libro, vamos al primero. Y en primer lugar, y también con 4 estrellas, os traigo una pequeña novela dramática de 126 páginas que se llama La nieta del señor Lin, de Philippe Claudel. Esta novela imagino que ya la conoceréis todos, y bueno, y esta también la leí hace tiempo y la he vuelto a releer otra vez porque me encantó. Y es una novela que, si bien es corta, es preciosa. Es la vida de un refugiado, de un anciano, de un país asiático en guerra, que tiene que huir con su nieta en brazos a otro país, ¿no? Y allí pues bueno, tendrá que convivir con otros refugiados, etcétera. Y es pues esa historia que va a pasar este anciano, que echa de menos a su familia, su vida agrícola, el calor de la familia, en fin, se acuerda de todas, de sus hijos, en fin, y ahora con la guerra pues ha perdido, han muerto algunos, otros ha perdido el contacto. El caso es que solamente ha conseguido salvar a su nieta, los demás han desaparecido. Entonces pues bueno, intenta pues eso, protegerla y salir de su país y refugiarse en otro de acogida que les permita pues bueno, por lo menos estar a salvo de la guerra por el momento. Bueno, es una lectura preciosa, dramática, lógicamente, pero luego es muy tierna, es decir, tiene una prosa preciosa y que nos habla mucho desde la óptica del anciano, de toda la gente que lo rodea, de cómo hablan con él, etcétera, cómo lo intentan cuidar, todos se solidarizan los unos con los otros porque son todos refugiados, y su relación con la nieta, o sea, el final es un poco, o sea, es precioso, pero es un poco dramático también. Pero como es una novela tan cortita, 126 páginas, yo os recomiendo que la leáis sí o sí, porque yo creo que es de esos pequeños tesoritos que hay por ahí escondidos, que sí que se ha hablado mucho de él, porque la verdad es que ya os digo que no me acuerdo cuándo se publicó, no hace mucho tampoco, yo creo que unos 4 o 5 años, pero sí que lo he visto reseñado en muchos canales y sí que es una novela que se ha hablado mucho de ella y se ha valorado, o sea, por lo tanto, pero yo ya os digo, yo he tenido que volver a leérmela otra vez porque me encanta, sobre todo ya el final también es muy, muy tierno y muy emotivo, y creo que bueno, que lo vais a disfrutar. Os lo leéis en un día y vais a descubrir una historia que es un poco triste, pero también es muy hermosa. Así que pues bueno, os la recomiendo y la dejo como la estrella, como la joya de la corona de esta semana. Y bueno, ya con esta última novela me despido y nada, ya nos vemos próximamente el lunes que viene, no sé, creo que es con un book tag. Así que pues bueno, espero que os deseo una semana preciosa de buenas lecturas, que estéis ya preparando los viajes de vacaciones, la playa, la ropa de playa y nada, y que ya vayáis seleccionando vuestras lecturas de verano, que ya pues bueno, hay dos tipos de lectores de verano: los que se leen cosas así para no pensar, en plan libros veraniegos, y luego los raros como yo, que me preparo los tochos esos que no me leo entre el año, que son muy de muchas hojas, y eso me los dejo para ahora, para las vacaciones. Así que pues bueno, de todas formas lo voy a llevar compaginándolo con otras lecturas más pequeñitas para que así no se me haga tan pesado. Pues lo dicho, os deseo una semana de lecturas maravillosas, que disfrutéis de un inicio de verano estupendo, y nos vemos el lunes con un nuevo book tag. Gracias por estar ahí y un abrazo, lectores.